Buenos días a todos, es un placer moderar de nuevo este Frente a Frente, hoy acompañados al máximo el set de Frente a Frente. Como dicen los periodistas deportivos, hoy no cabe ni una aguja aquí en el set de Frente a Frente. El abogado Fernando González, ¿qué tal abogado? Bienvenido, buenos días. Buenos días, licenciado, gracias a producción y gracias a usted por invitarnos y para deliberar este tema de país que es importantísimo para la vida nacional. ¿Representa algo el negro? ¿Es su color preferido? Sabía que me iba a preguntar eso, por eso me vine monocromático. ¿O cree que hoy van a sepultar el decreto de Redondo en la Corte Suprema de Justicia? Por ahí va. Que por cierto nació muerto, ¿verdad? Sí, pero es un adefesio que en el devenir del programa vamos a hablarlo con los demás compañeros valientes, porque esto es de valentía también, haber presentado todo y cada uno, ¿verdad?, lo que es las peticiones ante la Sala de lo Constitucional, pero evidentemente será en el devenir del mismo programa que, desde el punto de vista de todo y cada uno de los compañeros que están aquí en el set, vamos a poder dirimir la problemática de ese 58-2025. Muy bien, resúmame su escrito así brevemente, después vamos a profundizar. Bueno, el escrito que interpuse con el honorable ciudadano, el abogado Leonel Núñez, pues son dos. Una denuncia ante el Ministerio Público, ¿verdad? Una denuncia criminal contra lo que son los diputados, inclusive contra la Presidenta de la República y el director del ENAC, por la negativa injustificada o por la asociación para delinquir, si se quiere llamar así, por darle vida a este decreto legislativo. Y de la misma manera se interpuso lo que es el recurso de inconstitucionalidad o la garantía de inconstitucional ante lo que es la Sala de lo Constitucional para que sea esta, ¿verdad?, que pueda dirimir la problemática de ese adefesio, como lo hago saber yo, que nació de una manera abortiva, si se puede llamar así, como un arma, si lo miramos desde un punto de vista pues subjetivo, un arma que viene a lacerar la voluntad popular del pueblo expresada en las urnas. Ok, muchas gracias, abogado Fernando González. El profesional del derecho también, don Jaime Rodríguez, ¿usted presentó algún escrito? Sí, Renato, de compañeros y el público en general, efectivamente en representación de un grupo de diputados, tanto electos, tanto liberales como nacionalistas, diputados que están viendo una posición de país, no una posición partidaria, se presentó una acción de inconstitucionalidad, entre otras cosas debido a que ese invento, esa acción de Redondo y de un grupo de personas que le acompañan, a todas luces es ilegal. Tiene vicios de forma, vicios de fondo y definitivamente ha pretendido lo que es enturbiar un proceso electoral que en ninguna de sus partes, inclusive personeros de otras latitudes, han establecido de que haya fraude. Pero son ellos los que quieren seguir con ese tema del fraude, que a todas luces es inexistente y que, ojo, en este momento le está pasando factura a ellos mismos a través del alcalde, que lastimosamente ahora aparece con una tesis inventada y que en gran parte obedece a la estrategia mal empleada de los mismos personeros de Libre. Muchas gracias, abogado Jaime Rodríguez. La abogada Ruth Lafosse también ha presentado un escrito, la he visto esta semana en la Corte Suprema de Justicia. Sí, así es, Renato. Muy buenos días, disculpe que no estaba pensando, y a su auditorio. Sí, es cierto, interpusimos una acción de amparo electoral de carácter estructural. Es por primera vez que un tipo de esta acción se somete a la Corte Suprema de Justicia en vista que son los ciudadanos titulares legítimos del poder soberano y que se materializa a través del voto y que ese voto debe alcanzar pues eficacia jurídica para lograr la alternabilidad. ¿Por qué escogimos eso? Porque en una acción de amparo lo que se pretende es suspender de inmediato el acto que se reclama, en este caso el denominado, comillas, porque no es ley para mí, el decreto 58 del 2025. En el amparo nos permite y le permite a la Corte Suprema de Justicia ejecutar medidas cautelares inmediatas. Y después voy a explicar en consideración al contexto de todas las acciones y del recurso
de inconstitucionalidad presentado por mis otros compañeros. Pero esa es la idea. Muchas gracias, abogada Ruth Lafosse. Igual para la abogada Nilia Ramos, exfiscal del Ministerio Público. Nilia, usted presentó otro, ¿no? No es el mismo de la abogada. Bueno, buenos días, colegas, licenciado Renato, y al pueblo en general. Así es, efectivamente presenté un recurso de inconstitucionalidad por la vía de acción total, por forma y contenido, en virtud de la resolución tan nefasta de ese decreto 058-2025, en donde están ordenando en el mismo que el Consejo Nacional Electoral ponga a contar voto por voto. Creo que ya hubo una declaratoria de elecciones y esa declaratoria la debe respetar el Congreso Nacional. Ya el artículo 207 establece que en caso de que no hubiese habido una declaratoria es cuando puede entrar el Congreso Nacional y quizás dar una declaratoria cuando ya esté todo listo con relación a al conteo de actas y conteo de votos, pero en este momento el Congreso Nacional no está legitimado y por lo tanto esta es una resolución ilegal cuando hay un insignificante número de diputados que es lo que ahora contiene el Partido Libertad y Refundación, que ha venido a dar esta resolución. El abogado Leonel Núñez también. Creo que aquí están todos los profesionales del derecho que presentaron amparos y recursos sobre este tema. ¿Quién faltó? Hermes Ramírez. No, pero Hermes ya había venido aquí frente a frente, ¿correcto? Sí, sí. Pero nadie, Renato, se puso de acuerdo. Yo no sabía, por ejemplo, cuando yo fui a interponer el recurso de amparo, mi sorpresa fue que el día siguiente se interpusieron inconstitucionalidades, acciones penales. Una hora después fui yo de ustedes. Sí, doctora. entonces cuando dije yo, bueno, o sea que no nos pusimos de acuerdo. Mire, Renato, eso es bien importante porque pero sí invitamos a los abogados a presentar. Sí, ¿verdad? Porque más de 30.000 abogados, no es posible que conocemos el derecho, no vayamos a hacer una acción en defensa de la democracia. Hay que estar legitimado. Y lo más lamentable es que el asesor principal que tiene Luis Redondo fue coordinador de la Fiscalía en Defensa de la Constitución. Mire, eso es lamentable. Sí. O sea, significa que está bien asesorado para darse cuenta si un decreto legislativo reúne los requisitos de legitimación y legalidad. Es lamentable. Sin embargo, yo creo que Luis Redondo debería buscar mejores asesores legales para que no le van a meter el día de mañana en un problema penal por el delito de traición a la patria. Ya está metido. Sí. Bueno, entonces se diferencian los recursos de inconstitucionalidad y amparos presentados. Tienen sus diferencias, ¿verdad? Sí. Pero en cuanto a procedimiento, pero en cuanto al objetivo, persiguen lo mismo. Persiguen que se la deje misma finalidad. sin valor jurídico el decreto relacionado. El 58-2025. Y todos piden la suspensión del acto reclamado. Así es. Así es. Entonces pide como una... También ahí lo pedí. Hay una suspensión provisional del decreto. Es una medida cautelar. Sí. Lo que pasa, Renato y pueblo hondureño que nos ve a través de Frente a Frente, compañeros, la finalidad es la misma. Sin embargo, se atacaron diferentes flancos. Sí, o sea, para no dejar espacio, doctora Lafosse, que en este caso el oficialismo puede decir, pero fíjate que era amparo. No, aquí está el amparo. Pero fíjate que era inconstitucionalidad, aquí está. Pero fíjate que era por parte de los diputados también aquí. O sea, están acaparados todos los flancos, todos los puntos, donde en este caso puede, en este sentido, el oficialismo decir, ustedes no hicieron esto y sí lo hicimos. Bueno, pero al final es inconstitucional eso de Luis Redondo, ¿no? Desde su inicio el Congreso Nacional nació mal, nació producto de unas patadas y así vino funcionando. Y en este caso y en particular, ya en la recta final de estos 4 años, vimos un tema de una suplantación en el Congreso Nacional, una reunión de amigos, porque eso no fue una sesión, una reunión de amigos y básicamente de diputados suplentes, porque la mayoría o los más reconocidos de los diputados de Libre, de los propietarios, no estaban. Y ahí, pues, lastimosamente y de manera curiosa, ya el sistema electrónico no funcionó, sino que ahí aparecieron levantando la mano. Obviamente una artimaña, una estrategia para tratar de legitimar algo que evidentemente
es improcedente. Hubo una suplantación en los curiles, Renato. Si usted es el propietario y él es su suplente, o está usted o está él, pero no pueden estar los dos en curiles, ya voy a decir como una colega, en curiles diferentes. Ya lo iba a corregir yo. Es que comió curiles ayer el abogado de las curules, está hablando de las curules. Entonces, eso no se puede dar. Al final no hubo, pero ni 50 entre diputados, propietarios y suplentes. Y eso, obviamente, constituye delito. No podían hacer eso. Y obviamente, en este momento no va a perfeccionarse eso, va a ser objeto de otras acciones. La ley orgánica, Lo importante es del que Congreso establece hay en qué una momento. mayoría de diputados que nunca permitieron de que estuviese vigente esa comisión. Y eso es lo que hay que tener bien claro. La mayoría siempre es mayoría y no puede ser que aún en la recta final la minoría la quieren o la pretenden imponer sobre las mayorías. Eso es algo inconcebible, a todas luces ilegal. Pero obviamente el señor Redondo, al parecer, está todavía embriagado de poder, aún en la recta final, y no entiende que las personas que le rodean y que lo inducen, porque yo creo que a él lo han inducido a esto, lo hacen incurrir en otro delito más, Renato, porque yo creo que ya la contabilidad ya va bastante alta en cuanto a la cantidad de delitos que ha cometido este señor y otras personas, porque ojo, hay un colega que es el que preside casi todas las comisiones, que es el que aparece con el libelo, que a todas luces es descabellado. Se refiere a Ramón Barrios, usted. Qué pena. Al abogado Ramón Barrios. Sí, y que dice que supuestamente es constitucionalista. Pobre de los que han recibido clases con él. Hay importante, licenciado Renato, decir que la ley orgánica del Congreso permite de que un diputado suplente pueda tomar un curul siempre y cuando sea de la misma bancada del mismo partido. Y cuando no esté el propietario. Y cuando no. Puede estar el propietario, pero de pronto hizo falta un propietario y un suplente de la misma bancada. Un suplente del mismo partido puede ubicarse, pero del mismo partido, la misma bancada sí puede. Pero no el propietario y su suplente, o está el propietario o está el suplente. Puede subir el suplente de un propietario, pero en la misma bancada. Correcto. No es bancada diferente, Sí. eso sí lo permite la ley orgánica del Congreso. ¿Qué pasó esta vez? Que diputados suplentes de Libertad de Refundación tomaron la propiedad de una diputación de otro partido. Esa es la suplantación. Y es un delito más. Esa es la suplantación. Por lo tanto, y se vuelve lógicamente una sesión extraordinaria que si hubiesen acudido todos los diputados pudiese haber gozado de un verdadero quórum y haber realizado de manera correcta. Sin embargo, ante este tipo de cuestiones, lógicamente el decreto no puede haberse aprobado. Vamos a ver si coincidimos. Es que, y me alistan por favor la noticia del día que presentamos ayer, que la elaboró Carolina Martínez, es que en esa sesión estuvo el propietario y su suplente. Así es. Estuvo el propietario y su suplente. Sí. Y ese es delito además. Sí, Eso es evidente. delito además. Por eso, licenciado, de igual forma yo también presenté una denuncia ante el Ministerio Público contra Luis Redondo, contra su comisión permanente y con todos aquellos que participaron, también metiendo a la Presidenta de la República, porque también ella es cómplice de lo que está pasando. Pero imagínese la secretaria dar fe de que hay una cantidad determinada de personas y eso es Bueno, completamente pero falso. el Ministerio Público tiene un gran papel, el Ministerio Público tiene un gran papel y es de investigar este accionar. Entonces yo les quiero suministrar más elementos sobre estos argumentos que escucho aquí de los profesionales del derecho que han presentado amparos y recursos contra este decreto 58-2025 de Redondo y su grupito. Se multiplica la polémica por la aprobación del decreto legislativo del diputado Luis Redondo y la bancada de Libre, al detectar que de 72 diputados presentes en esa sesión nocturna del 8 de enero, aparecen congresistas, propietarios y suplentes del mismo partido, una práctica que violenta la ley orgánica del Congreso Nacional. Para el veterano diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas, la ley es clara. Cuando el propietario está presente, no se puede incorporar su suplente, mucho menos ocupar el curul de otra bancada. Y no puede un libre sustituirme a mí. Yo tengo mi suplente. Entonces, en esa interpretación errónea
del ingeniero Redondo, cree que un suplente de un partido puede suplir a otro. No, no es así. Están totalmente equivocados. Por eso no fue sesión, fue reunión de libre porque no tenían el quórum necesario. Un análisis del medio digital Noticias 24/7 desnuda la duplicidad en la sesión del 8 de enero. Diputados, propietarios y suplentes en la misma sesión para completar el quórum. Solo para citar unos cuantos casos, Linda Donaire votó con su suplente Jerry Mel Díaz, Ronald Edgardo Pachamé con Óscar Noel Márquez, Hugo Rolando Noepino con Rommel Morán. Un acto arbitrario que, según expertos jurídicos, violentan la misma ley orgánica de ese poder del Estado. Entonces tenemos problemas de fondo y de forma que no podrán ser, obviamente, no pueden darle ese tamiz de legalidad al decreto porque es totalmente anulable y ante acciones que no son conforme a derecho no puede ser tomado en cuenta. La ley es clara. El artículo 49 permite suplentes solo para sustituir a su propietario y dentro de la misma bancada. Y el artículo 60 establece que el quórum se integra con propietarios o suplentes, no con ambos al mismo tiempo como ocurrió en esta sesión. Ante esta situación, la diputada Fátima Mena confirma que se prepara un informe que será entregado al próximo Congreso Nacional a pocos días de su instalación, con el objetivo de dejar constancia de estas irregularidades. Y es por eso que llegan un montón a endiosarse, ¿verdad?, estas posiciones. Por lo tanto, un nuevo Congreso deberá trabajar una nueva ley orgánica del proceso del Poder Legislativo que sea verdaderamente democrática y que responda a la pluralidad que hay en el Congreso Nacional y a la democracia representativa que por excelencia se refleja en la integración de los diputados y diputadas al Congreso Nacional. Para distintos sectores, la lista abre puerta a posibles delitos como usurpación de funciones y abuso de autoridad, al evidenciar que el quórum se integró con 34 propietarios y 30 suplentes en esa misma sesión. Para los expertos se trata de una maniobra política sin sustento legal. Diputados suplentes usurparon curules para aprobar un decreto que pretende revertir los resultados proclamados por el CNE y poner en duda la voluntad expresada en las urnas. Carolina Martínez, Telenoticias. No había reflexionado sobre eso, ¿verdad? No hubo el marcador electrónico, sino que levantaron la mano. Hubo fallas en el sistema. Sí, hubo fallas en el sistema. Claro que reflexionamos. Y se aprueba, queda aprobado, punto. Queda aprobado Nadie punto. tuvo la chance. Nadie tuvo el chance de contar. Algunos periodistas que han sido diputados, como Carlos Martínez, de 24/7, él fue el que, como ya sabe los procedimientos y todo, se puso a investigar, a contrastar. Sacó la contabilidad. Y sacó la versión, Carlos Martínez. Pero es que la aritmética es exacta. No, correcto, si nos ponemos a contar 128 menos tantos del Partido Nacional, menos tantos del Partido Liberal, ¿cuántos quedan? No, yo creo que no llegan ni a 40, ni a 38. Y una bancada fraccionada. Son 50 ahora, diputados de libre. Probablemente la Sala Constitucional me buscan esa nota que los fallos emitidos por la Sala Constitucional no estuvo Sonia Marlina Dubón, en el caso de Ana Paola Hall y de Cosette López. Está en el extranjero. Y ese vacío fue llenado por Milton Jiménez. Así es. Sí, es decir, a mí me ha parecido extraño que en un momento tan sensitivo la beligerante magistrada de la Sala Constitucional, Sonia Marlina, no esté en el país. Licenciado, me extraña que usted diga, me parece extraño. No, porque es que eso es lo que va a pasar. Lógico. ¿Por qué? ¿Por qué es lógico? Porque es lógico, porque ante tantos recursos, ante ese reclamo popular, entonces, ¿a quién van a quemar? Quemaron al abogado Milton Jiménez Puerto. Ahí lo quemaron. Ella se lava las manos, la abogada Dubón, diciendo yo estoy de viaje, pero eso... no, pero eso puede verse de otra manera, o se reivindicó también Milton Jiménez, depende con qué cosa lo mire. Pero es que acordémonos que la Corte Suprema... Correcto. La Corte Suprema de Justicia tiene suplentes también. En caso de que no esté un magistrado, puede entrar un suplente. No, correcto. Pero lo importante acá, para retomar el tema, es que la ciudadanía completa tiene claro lo siguiente. Uno, que hubo una convocatoria como presidente de la Comisión Permanente de Luis Redondo. Dos, en esa convocatoria no se toma en cuenta que hubo una autoconvocatoria de mayoría de diputados donde había prorrogado las sesiones al 20 de enero. O sea, el Congreso estaba en funciones plenas. Exacto. Tercero,
el contenido de la convocatoria era un contenido evidentemente ilegal, donde se presentaban un informe y donde la intención era precisamente, entre comillas, para hacer más clara la idea, anular la declaratoria del proceso electoral. Y 5, el quórum, que es lo que estamos hablando en este momento, no existió. El cuarto es que si se pretendía una reforma electoral, se necesita las 2/3 partes de los congresistas en pleno, no en comisión permanente. Bajo ese contexto que le acabo de mencionar, evidentemente tenía que haber una reacción de la ciudadanía, donde a todas luces se está usurpando el poder, se está desviando el poder e intencionalmente y evidentemente premeditado, planificado y con violencia, al haber salido herida inclusive una diputada con la cual me solidarizo que recupere su salud. Entonces, dentro de todo ese contexto que le acabo de mencionar, en resumen, sale pues todo este mecanismo de defensa, no de una defensa particular, no de una defensa de un derecho subjetivo que pudo haber sido lesionado. Aquí se trata de la lesión del derecho soberano del pueblo, que es titular legítimo de la soberanía. Y en este preciso momento la soberanía se materializa en el voto. Y ese voto es el que se le pretende impedir que tenga un efecto jurídico. ¿Y cuál es ese efecto jurídico? Es precisamente lograr la alternabilidad de los funcionarios públicos que fueron elegidos el 30 de noviembre. Entonces, bajo ese contexto se presenta un recurso de inconstitucionalidad, otro recurso, otras acciones de carácter penal que van mezcladas en estas acciones jurisdiccionales. Ahora, tengo la impresión que no va a resolver la Sala Constitucional. ¿De manera inmediata? No. No, yo creo que esto lo resuelven en las próximas horas, en las próximas 48 horas. Ya están alineando. Estaban anoche. Por favor, reunidos. así, vamos con brevedad todos para que se dinamice la temática. Dígame, abogada. Nosotros pretendemos que la respuesta sea rápida, porque si la respuesta no es en un momento oportuno, mi acción y los demás queda como que no me una respuesta, no me interesa lo que tú estás pidiendo, me pongo al silencio y me hago cómplice. Y yo quería compartir que hay una confusión entre lo que es una competencia y una atribución. Y el Congreso lo que hizo ahorita fue agarrarse una competencia que no le corresponde, bajo el escudo de una atribución que da la Constitución. Pero esta atribución que la Constitución da tiene un requisito, que el que tiene la competencia no cumpla. Pero como el Consejo sí cumplió con su competencia, entonces el Congreso nunca debió aplicar el artículo 202, numeral 5, nunca, porque se cumplió con la competencia. Ahí donde cae la inconstitucionalidad y ahí donde cae el delito de traición a la patria, porque se está dañando el Estado de Derecho, la tutela judicial que garantiza que los hondureños podamos vivir en paz. Y sobre todo también que estamos bajo un sistema democrático representativo y que se violenta ese artículo 4, por esa razón también cae en un delito de traición a la patria cuando hieren, agravan la función que le corresponde como competencia al Consejo Nacional Electoral, que es una institución autónoma, independiente, no está bajo el mando de ningún poder del Estado. Sí, por favor, abogada. Sí, y que cumplió con lo que le establece tanto la Constitución de la República como la ley electoral, dio una declaratoria. Y entonces cuando viene el Congreso a dar ese decreto, a aprobar ese decreto, significa que está no reconociendo la voluntad del pueblo hondureño, la está irrespetando, que fue el de haber ido, haber salido a ejercer el sufragio. Y la verdad es que la Sala Constitucional debe de resolver todos estos amparos, recursos de inconstitucionalidad, y debe de derogar y declarar inconstitucional ese decreto, porque definitivamente es ilegal
y no reúne requisitos de legitimidad también. Ok, lo que les iba a preguntar, si puede la sala juntar todos los recursos de inconstitucionalidad y amparo que han presentado para emitir un solo fallo. Sí, puede A pesar de que, a pesar de que hayan diferencias. Las acciones de amparo, obviamente, sí se podría acumular, igual que las de acciones de inconstitucionalidad, inconstitucionalidad, pero sí. las unas y las otras llevan un tratamiento diferente. yo En quisiera ese sentido solo- hay que tenerlo bien claro. Pero- Y Renato, hay que tener algo muy claro, que la génesis de esto, como lo decía la abogada, está el tema de los autoconvocados, un número mayor de 70 diputados versus 9. Nunca estuvo vigente esa comisión. Así es, Renato. de origen. Nunca. Por eso es Pero lo han ilegal. querido hacer a la fuerza. Por Y eso la es ilegal supuesta y aplicación no de me este gusta. artículo Teoría. constitucional, Sí, el en 205 numeral 7, no aplica. Es bien claro a la parte final que dice, cuando el Consejo Nacional Electoral no lo hubiere hecho, pero sí lo hizo. Lo hizo de manera fragmentada, sí, pero sí lo hizo. Y otro tema que por ahí aparecen diciendo de que solo hubo un 76%. Óigame, si cuando Mel Zelaya, el señor Tito Mejía, a las 4 de la tarde, ni se sabe si era un 40, 50 o 60%, y lo hizo. Pero en aquel entonces fue bueno, ahora es malo. Esas son las cuestiones que lastimosamente la clase política no entiende, que la historia no miente, y ahora que está en la nube toda la información, salir con ese tipo de leuleyadas es a todas luces inconcebible, es inaceptable, y hay un presidente, ya hay alcaldes y ya hay diputados, y eso no lo quieren aceptar, y están viendo este tipo de acciones como una excusa para que haya una reacción y después querer aparecer como mártires. Eso es lo que andan buscando, así de sencillo. No sé si los admitió todos los recursos a trámite la sala constitucional. Recordemos que son esperando. casos mediáticos, para empezar, y en segundo lugar es un Ayer aceptó. tema de interés nacional. Totalmente. De Ayer- interés nacional. Sí, no, Carlos, pero ayer entiendo que admitió a trámite uno de los recursos presentados. No, Yo creo que fue Sí. el suyo. Sí, recordemos que en el sabemos. caso que yo presenté hay diputados electos y de ambas bancadas de oposición fuertes, liberales y nacionalistas, porque aquí ya no se está viendo un tema político, se está viendo un tema de interés de país. Aquí el tema político queda a un lado porque se está viendo a Honduras como prioridad, Renato. Bueno, no sé cuál habrán admitido, Renato. En el caso particular y conociendo cómo funcionan la inconstitucionalidad y el amparo, son dos procedimientos distintos, Exacto. pero el objetivo es alcanzar que no tenga efectos jurídicos el decreto 58-2025. ¿Cuál es la visión jurídica así clara? Unos pretendemos que se expulse de la normativa jurídica un decreto que de origen es inconstitucional. El otro, que es el amparo, en mi caso particular, se trata precisamente de una interposición de varios ciudadanos como legítimos titulares del derecho de soberanía. El artículo 40 de la Constitución le señala al ciudadano lo siguiente. Son deberes del ciudadano cumplir, defender y velar porque se cumpla la Constitución. Esto prácticamente le hace la participación activa de poder lograr un recurso de amparo bajo ese contexto. ¿Por qué lo utilizamos bajo ese contexto? Porque si bien es cierto el recurso de amparo tradicional trata de proteger y amparar un derecho particular, en este caso es un derecho colectivo porque trasciende la estructura donde se sostiene el sistema democrático republicano de nosotros. ¿Cuál es? El artículo 2 de la Constitución que señala lo siguiente. Bueno, miren, pero al final ustedes saben que lo que buscan todos, ya lo dijo la abogada, es dejar sin valor ni efecto jurídico Pero ese quisiera- decreto. Terminemos, por favor, abogada. Pero lo importante, Renato, es que la Corte Suprema entienda y pueda lograr que tanto los recursos de inconstitucionalidad como el recurso de amparo tiene suficientes argumentos jurídicos para decretar la suspensión inmediata del acto reclamado. totalmente. Uno, sin embargo, en el recurso de amparo nosotros pedimos, además, la ejecución de las siguientes medidas que a nuestro parecer deben ser inmediatas, que son las siguientes, si me permite
Son 4, se las voy a leer Sí, de manera textual. Y me disculpan si creen que yo los presiono, pero es que como hay Entiendo. 3, 5 panelistas y está el moderador, entonces Exactamente. hay que dinamizar Entonces, esto. Sí. Ya vamos con usted, que termine Entonces ella. solo sí. termino Por favor. y le digo... Me disculpa, ¿verdad? Sí. Entiéndame que Entiendo, esto así entiendo, pero yo quisiera que Vamos a aclarara ver. aquí. Nosotros pedimos, además de lo que están pidiendo dentro de esos otros recursos, lo siguiente: que se ordene a las autoridades recurridas, Congreso Nacional, Junta Directiva, Comisión Permanente y demás, abstenerse de emitir, ejecutar o intentar cualquier acto que implique lo siguiente: pretenda reabrir, revisar, condicionar o desconocer las declaratorias emitidas por el Congreso Nacional. 2, que interfiera directa o indirectamente en la función electoral. 3, impida, obstaculice la instalación y funcionamiento regular de las nuevas autoridades conforme al calendario constitucional, en particular la instalación del nuevo Congreso que le corresponde el 21. Entonces, si la Corte Suprema solo suspende el acto reclamado y no ejecuta medidas cautelares, quedamos en lo mismo. Entonces, estas medidas específicas de carácter urgente que pueden suceder en el momento de la instalación de las nuevas autoridades electas, es lo que estamos pidiendo nosotros a la Corte Suprema, que emita medidas cautelares preventivas para evitar cualquier desenlace funesto en el quiebre estructural de la democracia nuestra. Muy bien, muy bien. Licenciado, mire, ve. Sí. Esa es la diferencia. Está completo el escrito de ella. Yo sé que todos ustedes como Sí, sí. profesionales Se complementan. están convencidos Sí. que sus escritos son No es que son están- completos. no es que están malos. La palabra correcta, se procedimientos. complementan. Sí, así Se es. complementan, Así se es. complementan. Es lógico Sí. que Así si es. una acción se admite, y lo digo así, ¿va? Porque como me enseñó una vez Fernando González, entre gitanos no nos dejemos la mano. Mire, ¿quiénes nombran a los magistrados? Son los diputados. Y si ellos aceptan una acción presentada por los diputados, la van a admitir porque saben de que ellos pueden en cualquier momento con 86 o que sigan o se van. Eso, hay que hablarlo claramente. No es lo mismo Juan Pueblo que el otro. Entonces, hay que ojalá que no solamente se admita, que se resuelva. Sí. Porque una cosa es que se admita, admitir se Pero puede admitir es la cualquiera, más urgente. pero que se resuelva es lo que todos queremos. Entonces, eso es importante y no hay que engañarse. Los magistrados admiten si los diputados presentan porque son los diputados. Si no, olvídese. Nosotros hemos presentado Nosotros los cualquier simples tipo de mortales. acciones y, o sea, no hay que... Lionel, entonces Sí, o sea, nosotros los simples los gitanos mortales no no le lo damos vamos la a mano. admitir. Yo les digo, Imagínense yo ustedes. ayer Increíble. tuve la información que admitió a trámite Claro, la Sala Constitucional el que y ojalá presentó la él. resuelva. Y ojalá ¿A, que la a nombre de resuelva. cuántos diputados? 10 diputados y de ambas bancadas, Renato, porque repito, aquí ya no es un tema político, es un tema eminentemente de interés del país, en donde diputados liberales y nacionalistas, que ese es un buen mensaje para Claro. que haya unidad en lo que son estos 4 años que están por empezar. Y el tema que hablaba la abogada, en ese sentido, el artículo 77 de la Ley sobre Justicia Constitucional nos ampara porque aquí Sí, este es así el es. fundamento por el cual podrían omitir el recurso que presentó cualquiera de los colegas acá. Pero en el caso de esa acción que hemos presentado, efectivamente son diputados electos. Pero ese es un requisito de forma, pero el fondo, como bien lo decía la abogada, y la intención es ponerle freno a eso. Y ojo, que por ahí también hay análisis que están realizando para que haya una nulidad también en ese sentido, para que no necesariamente solo se anule esto. Hay otros casos, otros decretos que se deben de anular desde su inicio. Ojo, porque en este caso, esto sería del día en que se publicó en adelante, pero ojo, hay nulidades en muchos casos de otros decretos que se deben de analizar. Y ahí hay algo muy interesante, ese número de ese decreto aparece el 25 y fue en el 26. Es que ya Lo estaba hicieron a la hecho. carrera. No, ya estaba hasta ya estaba hasta hecho. en eso Ya estaba erraron. O sea, les dijeron, preséntenlo y preséntenlo ya. Es que no ha terminado la Obviamente, legislatura. no son Quizás los que por eso. aparecen ahí los que hicieron esto. Porque no terminado ha terminado la Tal legislatura. vez por Pero eso. Sí. esa es una excusa de la que pero las fechas son las medulares y eso Totalmente. fue en el 25, en el 26 y aparece el 25. Son fechas correlativas y comparto lo que dice Jaime Eric en este caso. Independientemente, es que aquí hay cualquier cantidad de situaciones amorfas, Innumerables. fuera del contexto.
me quedo de manera meridiana con lo que dice la compañera, amiga y colega Ruth Lafosse, con respecto a lo que es la voluntad quizás que pueda tener la Sala de lo Constitucional, la sala crítica, la lógica, la ciencia y la experiencia que siempre nos dijeron en nuestra Facultad de Derecho. Tiene que haber unanimidad. Por esta única vez, como dicen los amigos en el Congreso Nacional, tiene que haber unanimidad. ¿Por qué? Porque este es un tema de país. Nos quieren robar el país y cualquier espacio que se vaya ganando, créalo que va a ser de beneficio para el gobierno actual. Van a hacer lo que tengan que hacer para seguir en el poder. ¿Y por qué decimos esto? Porque solo en la mente y en la matemática refundacional, como lo digo yo, y como lo dicen los compañeros también, solo ellos dicen que empezaron con 71, Renato. Eso es mentira, eso no es cierto, eso no es verdad, eso llama a la falsedad. ¿Por qué? Porque si la matemática es simple, como lo dijo Carlos Martínez de 24/7, lo vamos a hacer nuevamente, 44 del Partido Nacional. 20 de los 22, 20 no fueron del Partido Liberal, solo fue Critza Pérez y la suplente de Islas de la Bahía. Y la representante del Partido Anticorrupción no fue ni la propietaria ni la suplente. Entonces, ahí nomás hay 65 que no fueron, por ende, no van a tener quórum, no lo van a tener. Imposible. Es una situación imposible, como dice Jaime, y una situación bien importante, la retórica del oficialismo. Nos están bombardeando, nos están metiendo a cada rato una cadena nacional que ya estamos... Ofensiva. bolos, Ofensiva. y perdón por la expresión folclórica, nos tienen bolos, están ebrios de poder ellos y piensan que con 1000 veces que le estén pasando van a hacer cambiar la realidad del pueblo hondureño. No es legal, y en un verdadero Estado de Derecho, en un país que se respetaran las leyes, podría reivindicarse inclusive ya a la salida lo que es el fiscal general, pero no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque no lo quiere hacer. Tiene la potestad, tiene la denuncia de Nilia, tiene la denuncia del doctor Núñez, tiene la denuncia mía, tiene la denuncia de muchos ciudadanos que quizás con la valentía, como les dije al principio, porque esto es de valentía también, aquí nadie está pagado, ni Jaime, ni doña Ruth, ni Nilia, ni Núñez, ni yo estamos pagados, lo hacemos por amor a Honduras, no por ganar cámara, no por robar cámara, sino más bien porque representamos la voz de aquellos que no pueden venir a Tegucigalpa a impetrar, a solicitar ante la Sala de la Constitucional lo que nosotros hacemos. Y a días lo hacemos. No es primera vez. ¿Qué les parece si profundizamos en los argumentos que utiliza Redondo y esos diputados que se reunieron el jueves de la semana pasada para aprobar ese decreto 58-2025? Ya, en el siguiente segmento vamos a profundizar un poco. ¿Usted levantó la mano, Nilia? Sí, solamente para volver un poquito a la Sala Constitucional. La verdad es que quizás el abogado Jaime representa a los diputados, pero nosotros estamos hablando por la ciudadanía, por aquellos que salieron a dar el voto y no quieren respetar esa voluntad. Entonces, yo creo que tanto afectados son los diputados ahora electos como el pueblo hondureño si llegan a declarar por parte de la Sala Constitucional el no a estos recursos, que esperemos que, aparte de la suspensión del acto reclamado, también haya la resolución de fondo, porque eso nos daría la oportunidad de sacar esa normativa del ámbito legal y jurisdiccional. Y evitar el quiebre. Bueno, estamos a 5 días de que se termine este Congreso y a 6 días de que se instale el nuevo. 5 días son eternos en política. 5 solo días, cualquier una Y viene el fin de semana. Con respecto a la parte de los diputados y todo, que está bien, ellos están legitimados. Pero mire, Renato, la legitimación activa del ciudadano, bajo ese contexto que yo le acabo de señalar, y no se puede considerar de manera restrictiva. O sea, yo no puedo pensar que se le está causando un daño irreparable a la institucionalidad, a la libertad, a los derechos fundamentales y que solo estén legitimados, por ejemplo, los diputados. Si Jaime no lo hubiese presentado, no vale lo de nosotros. Es totalmente... Que lo que pasa es que si termina del otro ámbito, solamente dije, todos los ciudadanos hubiesen 5 millones de recursos. Entonces, Claro. las admisiones de los recursos, independientemente de los procedimientos que hemos estado llevando, todos están legitimados. Totalmente. Sí. ¿Y quién está más? No es que está más o es que está menos. Fíjese bien, si los diputados están legitimados
ya sean los electos o los que están en funciones, Por interés ¿quién es a través del voto Soberano. que elige a ese mandatario? Soberano, el pueblo. Entonces, no podemos considerar que la legitimación activa del ciudadano de ver la manera restrictiva, porque sería contradictorio poner encima al mandatario y al que lo origina abajo de ellos. Ahora, Pero pero hay que reformar la ley. No, Estamos de no, acuerdo, no es que hay que reformarla, Oye, abogada, está. es que aquí está. Ya lo dice. Está en la Pero bueno, ¿Quiénes son los Constitución. llamados anular. entonces a defender la Constitución? Así, ¿Solo entonces, los diputados solo o los nosotros como diputados, ciudadanos? todos, Todos. todos en el 40. Y lo que, Pero la ley es lo que se clara. atacó ahí fue el Tiene artículo razón. 51 Yo no puedo decir que no Ah, tiene sí. razón, pero la ley es la ley y El en ese 40, sentido habría que el 40, reformarla. Jaime, 40 entonces, es claro, Jaime, entonces Jaime. si los diputados no ¿Quién? hubiesen hecho, no te hubiesen buscado vos, no lo presentan, ¿no tendría validez lo de nosotros? Lastimosamente, lo que dice la abogada tiene No, y toda la tiene razón, validez. pero se debe de modificar, No, porque pero no lo está- digo yo, lo han dicho cualquier cantidad de fallos 40, anteriores en donde no los el admiten artículo por la 40 falta de es claro. El legitimación. miedo, doctor, pero el es miedo. que- Si este es diputado me puede sacar, si este es Ahora- diputado me No, puede y eso no debe de ser en un país, en un Estado de Derecho. Ajá. ¿Por qué van a tomar En en cuenta 24 horas, solamente a los en diputados? 24 horas resolvieron lo de Ana Paola. Vino la abogada Cortés, se quejó. Bueno, ¿y cómo que yo presenté hace meses? Al día siguiente resolvió. Mire, O sea, ¿es jurídico o es Sí. político? Es político. El voto, dejemos. el ¿Y por qué voto, tiene que ser político? Pongámosle el nombre correcto. el voto sin protección jurisdiccional es simbólico. ahora, miren, yo Qué les, bien vo- que se resuelve. yo les Pero- voy a decir, No me equivoqué. después de la pausa, qué recursos y amparos de ustedes está priorizando la Sala Ah, Constitucional. buena pregunta. No Ya me tirar nos encima. dijo que- Gracias. No, yo se los voy a decir. Gracias a Dios. Usted sabe más que nosotros, entonces, Es, Renato. es la misión de los que cuarto hacemos poder, frente a cuarto poder. frente, estar Es el informados. cuarto Y eso no es jurídico, eso es político. Eso es político. ¿O tiene buenos informes? No, eso es tener fuentes, y las Bueno, tener fuentes fuentes. dentro del periodismo son fundamentales Y y legales. Y no se revela Y la no fuente. se revela la Como lo fuente. querían hacer autoridades ya salientes. Yo sí les voy a dar esa primicia. Ok. ¿Qué recursos y amparos ustedes está priorizando la Corte? ¿Les Bueno, parece? ¿Está bien? Ya me imagino cuál. Usted lo que Yo quiere. me imagino Bueno, que él no lo está entre realizando. gitanos Mira no que- nos llevemos la mano. Leonel Núñez dice, ya me imagino cuál dice, y señala a Jaime. No, Ay, dije, sí. entre gitanos no le demos la mano. Dije. Aquí nomás. No, pero Bueno. hay que recordar que se presentaron unos la semana pasada. Miren, quiero consignar una información triste, que es la muerte de, por favor, producción, es la muerte de Jenny Carolina Rodríguez. Sí. Su cuerpo será velado en la funeraria Espíritu Santo. Está siendo velado ya en la funeraria Espíritu Santo. Y hoy jueves a las 2 de la tarde habrá una misa de cuerpo presente en la iglesia San Judas Tadeo. Y a las 3, entierro en Jardines de Paz, Suyapa. Mi solidaridad con Nino, su hermana. Ella murió en la colonia Maradiaga después de una enfermedad complicadísima. Y también mi solidaridad con el primo de Jenny Carolina Rodríguez, José Luis Moncada, mi gran amigo José Luis Moncada. Así que consigno nuevamente la muerte de Jenny Carolina Rodríguez. Hoy será sepultada en Jardines de Paz, Suyapa, previo a una misa de cuerpo presente a las 2 en la iglesia San Judas Tadeo. Mi solidaridad, Nino y José Luis Moncada, y a toda la familia de Jenny Carolina Rodríguez. Redes sociales es presentar Nuna Credi Oportunidad. Gracias a todas las personas que están opinando a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo que lo puede hacer a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065 y también a través de nuestra cuenta en X Frente a Frente HN. Si usted va a salir de su hogar, recuerde que nuestro programa está siendo transmitido en vivo a través de YouTube, Facebook y también a través de TVC Play.
Algunos televidentes han comentado, en todos los análisis concluyen que el CNE cumplió en tiempo y forma con la declaratoria. El análisis que debe realizarse es la cantidad de junta receptora de votos que no se contaron y que no sumaron, y está en juego los derechos constitucionales de todos los ciudadanos que su voto no cuenta. Alex opina, la declaratoria está cerrada en un 98% y con menos del 1% de ventaja con los procedimientos postelectorales cerrados y un ruido que no se detiene. Queda claro que la salida es aplicar la institucionalidad porque en este momento está inexistente. Roberto escribe, la lluvia de acciones legales en contra de la ilegalidad actuada por los titulares del Ejecutivo y Legislativo sirven para limpiar la cara del Estado, pero con o sin ellas. Tito toma el mando del país el 27 de enero. El tic-tac está ahora en contra de Mel, Xiomara y Redondo. Henry Smith opina, Luis Redondo compite con Jorge Rivera Avilés en la cantidad de delitos cometidos, solo que el primero por arrogancia y el segundo por el conocimiento que posee en las materias. Fernando Lagos opina, la nueva ley electoral como siempre va a estar inclinada hacia el sector público y privado corrupto. ¿Qué se puede esperar después de unas elecciones altamente dudosas y con influencias extranjeras? En 4 años seguiremos en la misma o peor posición de pobreza. Luis Estrada escribe, si el suplente solo puede asumir las funciones del propietario en su ausencia, explíquenme por favor, ¿por qué si el consejero Marlon Ochoa estaba en su oficina sentado en su silla en el CNE? ¿Por qué un consejero suplente firmó el acta de la declaratoria de las elecciones generales? Harold escribe, buen día a todos, hoy Renato tiene un panel de lujo y me permito consultar. ¿Cómo queda el caso del ENAC que se rehusó a publicar la declaratoria del Consejo Nacional Electoral? Gracias. Ismael Ochoa escribe, adivinanza, ellos legislan las leyes, ellos interpretan las leyes, ellos aplican las leyes y ellos al final quedan todos enredados. El pueblo hondureño ya está aburrido de tantas leguleyadas, necesitamos estar en paz y que los resultados electorales al final estén bien claros. Son algunos de los comentarios. Siga opinando a través de todas nuestras cuentas. Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Regresan las clases y las ofertas. Llévate lo mejor en tecnología para iniciar el año. Tu mejor compra comienza con una Credioportunidad. Fin, que yo miro con una tremenda expectativa aquí a Fernando González, lo miro con una tremenda expectativa. Pero miren, aquí no es de competencia, si ustedes buscan lo mismo. O de egos. Sí, El objetivo es el mismo. ustedes buscan lo mismo. Sí. Nadie les está pagando por esos recursos Nadie más o amparos que han presentado. El derecho que tenemos según el artículo 40 constitucional, que ya establece cuáles son los deberes activa del ciudadano. Entonces, eso es lo que nos ha inclinado a nosotros a defender este proceso electoral que ya pasó y que lo quieren totalmente anular. Casi nos van a mandar a que repitan las elecciones. Ok, les voy a decir algo. Están estudiando todos los recursos. No los tienen engavetados. Ya nos cambió. Están estudiando todos los recursos. Pero mis fuentes me dicen que el que van a escoger para emitir el fallo es el de Jaime. Claro, hay Es el de intereses Jaime. políticos allí. Es el de Jaime. Sí. Hay intereses. Lo importante es que se resuelva. Que se resuelva y que deroguen ese Ahora, decreto que es tan Mire, nefasto. Renato, Sí, vamos a ver qué mire Renato, cuando hemos pasado una crisis fuerte, para mí prácticamente un quiebre total de la estructura, de la esencia estructural de la Constitución, es evidente. Y que ahora la conducta de Redondo, totalmente ilícita, sirva de sustento jurídico para decir que él puede declarar la elección electoral. Pero mire, en estos recursos, independientemente del procedimiento que se utilice, es necesario que quede claro a la ciudadanía y también a la Sala de lo Constitucional. En una estructura como la nuestra, no solo los partidos políticos
se legitiman para la defensa de la democracia. Comparto. Como parte. El titular de ese derecho, de manera individual y de manera colectiva, solo lo origina y es de manera exclusiva el soberano, que es el pueblo. Totalmente. En este proceso electoral, ¿qué es lo que se quiere obstruir? ¿Qué es lo que se quiere obstaculizar? Que el voto depositado en la urna, Pedro, María, quien sea, no tenga efecto jurídico. ¿Y cuál es ese efecto jurídico? Y por eso lo obstaculiza la alternabilidad en el ejercicio de poder. ¿Cuándo se origina el primer paso para eso? Cuando se instala el nuevo Congreso. Ese amparo, si lo denegaran, estoy hablando hipotéticamente, están poniendo a la ciudadanía por debajo del interés legítimo de un partido, de cualquiera que sea. Y la estructura de la Constitución no está así. Es el poder soberano que origina poder político legítimo. Pero si se da esa circunstancia, coloca al partido como únicos legítimos en defensa de la Constitución y nosotros los pobres ciudadanos, los simples mortales, no tenemos derecho a la defensa de nuestros derechos fundamentales y de nuestro voto que alcance la alternabilidad del origen público legítimo. Ni a defender la Constitución. ¿Me explico? Entonces, ese no es una simple admisión la que se está en juego, es la legitimación activa de que yo como ciudadano común y corriente, tanto derecho tengo yo como de los diputados, que yo soy el que voto por ese mandatario, me pongan a mí en una estructura donde el partido político está por encima del origen del voto que está en el ciudadano. Era más privilegio, abogada. Y comparto con la yo quisiera abogada. escuchar que me profundice el recurso. Usted presentó un recurso de inconstitucionalidad, que me profundice el recurso de inconstitucionalidad. Y yo no sé si por priorizar que conste, ¿verdad? Miren, yo solo les informo en función de mi fuente. No hay problema. No lo den Es como más absoluto. Pero es bueno, Renato, porque se aclaran los conceptos. Correcto. Se aclara el fundamento jurídico y se le da la oportunidad a la Corte de que tenga mucho más argumentos sustantivos, estructuralmente jurídicos relacionados, para que tome las mejores decisiones. Totalmente. Bueno, entonces, ahora si fuese así como me lo dice mi fuente, que los están estudiando todos, miren los tiempos, los verbos utilizados, los están estudiando todos, dije yo. Pero según mi fuente, es posible que el que se tome en cuenta o se priorice para el fallo, que debe ser un fallo en las próximas 48 horas, va a ser el de Jaime. Mañana viernes por tarde, debería estar ya. No, yo entiendo su criterio, pero de repente es el suyo que van a admitir. Pero es que deberían de admitir a todos. De momento me dicen que... Porque no se trata de bandos. Que el que parece que está pegando es el de Jaime. No Ahora, se trata de bandos. Vamos Deben a ver, admitirlos todos. que Jaime nos diga qué fue lo que presentó. A ver si abarca todas las aristas de los escritos presentados por ustedes, de los amparos y otros recursos de inconstitucionalidad presentados para ustedes. Para que no se quede cojo el fallo, si el recurso es cojo. Claro. No, se pueden acumular. Totalmente. Renato, los amparos creo pueden acumular. que todo lo esgrimido por la colega Lafosse tiene toda la razón, pero lastimosamente hay mucha tela que cortar, hay fundamentos de derechos que en su momento deben de ser modificados, reformados, porque el artículo 77 de la Ley sobre Justicia Constitucional habla precisamente de ello, que lo que establece la Constitución es valedero, claro que es valedero, pero la experiencia nos dice que las anteriores a las constitucionales, y esta inclusive, muchas veces no admiten acciones de amparo o recursos de inconstitucionalidad precisamente por eso, por la falta de legitimación. Si no, pues cada uno de los hondureños podrían ir a presentar un recurso y se llenaría de recursos la sala de lo constitucional. Entonces por eso es, pero lo que dice ella es valedero, tiene toda la razón y se debe de reformar ese artículo en donde prácticamente hay una exclusividad que no es correcta. Y volviendo al tema que nos interesa, que esto es lo medular, Renato, efectivamente el día 13 de este mes y año,
en representación de un grupo de diputados liberales y nacionalistas. ¿Electos o de los actuales? Electos. Electos. Electos de ambas bancadas mayoritarias. Se presentó en la Corte Suprema de Justicia esta garantía de inconstitucionalidad por la vía de acción, por razón, de forma y contenido. Renato, ya la abogada efectivamente mencionó algo que también va incluido en este documento, que la finalidad es esa, que se deje sin valor y efecto lo que era la intención, esa maquinación fraudulenta que se venía manejando con este decreto espurio, que a todas luces lo único que pretende es continuar o mantenerse en el poder. Renato, es inconcebible que Libre a estas alturas, a través de este señor Redondo, pretenda aparecer como garante de la democracia. A todas luces es inconcebible, si apenas representan el 19% de ese 100% de personas que fuimos a ejercer el sufragio. Ahora aparecen como buen samaritano queriendo levantar al Partido Liberal y a la democracia. A todas luces es algo incorrecto, es ilícito, no están legitimados, deberían de estar calladitos, apartados, pero obviamente esto lo buscan como una excusa para que a la hora de la hora después aparezcan con una narrativa y establecer de que hubo fraude, de que les violentaron sus derechos, con un 20%, con un 18%, no tienen nada que hacer. Y ojo, las vueltas de la vida, precisamente esos grupos de Libre que obstaculizaron esos escrutinios especiales y que no permitieron que se pudiesen verificar todas las actas, ahora son los que perjudican al candidato alcalde que todavía tiene un sueño de que puede tener la posibilidad de ser alcalde. Eso a todas luces es inconcebible. Y adicionalmente a ellos, los profesionales del derecho que presentaron los recursos los presentaron mal. O sea, por todos lados no tiene posibilidades. El problema acá es la clase política que no entiende que aquí se gana o se pierde, aquí no hay empates y tampoco hay tiempo extra, Renato. O se gana o se pierde y hay que aprender a ser buenos ganadores o buenos perdedores. Ese es el gran problema de la clase política y en su momento dado que andan buscando premios de consolación. Así de sencillo. A la hora de la hora ya el resultado obviamente no les benefició a algunas personas, pero no deben de salir con este tipo de herramientas. Y es por eso que esta garantía de inconstitucionalidad fue presentada precisamente para evitar de que se cometan hierros como ese que pretendían de que el Congreso Nacional va a realizar un proceso para el cual no está legitimado. La Constitución de la República ya habla del CNE, tiene un rango constitucional y se lo pretenden quitar o pretendían quitar. Otra gran ventaja que tenemos ahora, Renato, es que contamos con unas fuerzas armadas dirigidas, rectoradas por un profesional serio, una persona que ha llegado y de manera categórica, sin hablar mucho, ha mandado un mensaje fuerte y claro, que él no se presta para juegos políticos. Creo que eso es importantísimo que el pueblo hondureño lo tenga claro. Ahora sí hay sheriff en el pueblo. Ahora sí podemos descansar en la tranquilidad de que no van a haber abusos, porque los políticos, y no en Honduras, en Latinoamérica, de lo que se han valido es precisamente del auxilio del ejército, de las Fuerzas Armadas. Y en este caso, pues, creo que ya contamos con ese respaldo. De entrada mandar un contingente fuerte, serio, para que no permitan que nadie vaya a intentar boicotear o sabotear el tema de las urnas. Así que esperamos que esta garantía de inconstitucionalidad que fue presentada y que me imagino que las demás serán acumuladas, ya sea a la que presentamos nosotros o viceversa. A la hora de la hora aquí no es un tema de ego. No, pero yo te voy a dar un elemento en este momento, abogado Jaime Rodríguez. Esto sí va a levantar polvo aquí porque hay argumentos en contra de lo que una fuente poderosa del Poder Judicial me dice. En Honduras no existe la acción popular de inconstitucionalidad. Antes de que se revuelve el avispero, voy a ir a la pausa. No. No, habla de la no. Es el comentario de una persona. Sí. ¿Perdón? Es el comentario de una persona. Correcto. Es el Pero no es lo que dice la ley. Pero es togado en derecho él. Puede ser de la Corte. Si no fuera
un profesional del derecho. Y jugado, si no fuera, dijo una verdad. Tiene que revelar su fuente. Claro. Y Fernando sabe que no lo voy a hacer. Los abogados tenemos que hablar con transparencia. No podemos engañar a la gente. Sabemos que dependiendo del sapo va la pedrada. Así es. Así de sencillo. En Honduras existen ciertas clases privilegiadas y hay que saberlo. Ahora, si usted no va y busca a esa gente privilegiada para que de pronto le ayuden en ciertas cosas, usted no camina. Uno debe ser transparente. Pero a mí me gusta el debate. El debate porque instruye. Sí. Claro. El debate porque instruye. Lo correcto es que se escuche la voz correcto, de la persona particular. Renato, está bien. Entonces le tendríamos que dar gracias a los diputados electos, como en este caso... A los electos, se van a enojar. Que se abocaron a este gran amigo profesional del derecho, porque sin ellos no estaríamos donde estamos. No valdría el de Ruth, no valdría el de... O sea, quedaríamos en indefensión como ciudadanos que somos, como personas nacidas en este terruño querido, que queremos defender la Constitución. Gracias, Jaime, y gracias en realidad a los 10 diputados. Porque mi escrito no tiene valor. Yo no sé si lo está diciendo con ironía o lo está diciendo con mucha convicción. Jaime, vamos a ver, somos amigos, hermano. Pero vale más que se abocaron, ¿verdad? Y que están ahí en el ajo. Porque si no, el de Ruth, el de los demás compañeros panelistas, Nilia y su servidor, la Sala de la Constitución le hubiera dicho no, porque no están las personas genuinas, legitimadas para hacer uso de su valor. Nosotros atacamos en el recurso de inconstitucionalidad que se violó el artículo 51. Y como ciudadano tengo el deber y la obligación de llegar a las instancias necesarias para que se respete la Constitución. Entonces, como ciudadano, ¿no tengo derecho a pedir que se respete el artículo 51 constitucional? En base al artículo 40, numeral 1. Totalmente, o sea, es una concatenación de derechos que se están violando, inclusive el derecho a petición. Así es. Y no estamos revueltos. No. A mí me gusta el debate. La resolución debe ser jurídica, no política. El problema en Honduras es que muchas veces pesa mucho los políticos que los jurídicos. Y lo decimos por experiencia. Mire, aquí no venimos a pajear a nadie. Lo decimos por experiencia. Hay muchas decisiones que la Corte toma que son políticas y no jurídicas. Si la decisión que se presente por un recurso, aunque sea político, pero es en beneficio del país, la aplaudimos, aunque sea política, no importa. Pero también queremos que se respete la parte jurídica. Mire, Renato está riendo porque no lo tira, urge el panal. Yo estoy aprendiendo de lo que está diciendo cada uno de ustedes. Estoy aprendiendo. Yo le pido a los magistrados que está bien que tomen decisiones políticas, pero también no menosprecien la parte jurídica, porque habemos hondureños y hondureñas, igual que ustedes como abogados, que conocemos el derecho, que conocemos perfectamente la parte sustantiva, la parte procesal, la parte objetiva, la parte natural, que hemos sido aprendidos y que el camino nos ha enseñado de que debemos saber perfectamente bien de que cuando tenemos el derecho como ciudadanos, se nos tiene que otorgar. Sé que la justicia es un ideal, pero por favor, si van a hacer justicia, háganla de manera correcta y jurídica, para que no queden ustedes en vergüenza. No existen las medias tintas. Lo medio bueno es medio malo y viceversa. Así que yo espero que admitan a trámite todos los recursos y que den el valor que cada uno representa. Que si fallan políticamente, que lo hagan, siempre y cuando sea en beneficio del país, pero que no menosprecien a nadie simplemente porque no tiene o la percepción o por una figura. Creo que eso debe quedar claro, porque en Honduras estamos cansados los abogados, que tenemos que estar viendo a ver quién puerca políticamente nos va a apadrinar en una situación que es netamente jurídica. Y lo digo con transparencia, abogado, porque yo me dedico a esto y me ha tocado muchas veces sudar combatiendo contra, de pronto, no lo digo por el caso este, pero digo por otros casos, que uno tiene que estar compitiendo contra fuerzas ocultas, contra algunos bufetes que tienen nombre. Ampliando lo de Leonel, y que es cierto, así es nuestra experiencia como abogados en Honduras. Hay un artículo sumamente importante como para aclarar todo esto, que es el 375. Esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de cumplirse por acto de fuerza o cuando fuere supuestamente derogada o modificada por cualquier otro medio y procedimiento distinto del que ella dispone. En estos casos, como es lo que ha ocurrido, todo ciudadano, investido o no
de autoridad tiene el deber de colaborar en el mantenimiento y restablecimiento de su efectiva vigencia. Qué sabio Ahí está la legislador, legítima. Qué sabio Entonces, legislador. Ahí está la legitimación. Esto, bajo ese esquema, la supremacía constitucional es la que se aplica sobre cualquier disposición de la ley sobre justicia Qué constitucional. sabio legislador. Y eso es lo que debe de hacer la Sala Constitucional. Entonces todo esto debe tomarse en cuenta. Es cierto que son procedimientos distintos, pero no se encamina a un solo objetivo. La misma finalidad. La Y defensa. todos, sin excepción, estamos legitimados. Y aunque- Tanto los diputados electos como cualquier ciudadano. La Constitución no tendría sentido, Totalmente. ni siquiera el voto tendría valor si el ciudadano no lo puede defender. Así es. Y mire, licenciado, hay grandes sinsabores de la Sala Constitucional cuando vienen a dar amparos, y está bien, pues, uno no tiene por qué decir que las sentencias se deben de discutir, pero hay sinsabores cuando en los mismos casos amparan al empresario y dejan al pobre que quizá les firmó una oferta favorable enjuiciado. Yo creo que es allí donde la Sala Constitucional debe también tener límites al respecto. Ok. Debe aplicar la Constitución conforme lo establece los artículos. Los estoy escuchando muy bien, yo estoy aprendiendo, sé que la población está aprendiendo del debate que tenemos hoy. Y quise profundizar e indagar más sobre esa expresión que en Honduras no existe la acción popular de inconstitucionalidad. A mí Y entonces- me hizo reír, un sinceramente. nuevo- no, me está está bien. coartando el derecho, entonces. No está Vamos a enseñando. ver, No. y yo quise profundizar Y más. esa no es Sí. acción popular, no se llama En así, Honduras una debería estar persona- más denominada. ¿Qué significa esto? Ujú, Que en Honduras una persona no puede impugnar una ley solo por ser ciudadano. ujú. Que para presentar una acción de inconstitucionalidad se necesita un interés legítimo. Así es. Es decir, demostrar que la norma le afecta Así directa y personalmente. Me afecta. Ujú. Me afecta. Porque No puede- basta con decir no están respetando esa ley mi viola la voluntad. Constitución. Mi voto, mi voluntad. La persona debe probar que esa ley le causa un daño real o concreto. Si no hay afectación directa, la Corte no admite la acción. Ujú. La Lo que defensa estamos de la hablando Constitución no es abierta a todos, sino limitada a quienes pueden demostrar interés my God. jurídico. Dios mío, vámonos, cerremos, Vámonos. No, cerrémosle candado. vamos, estamos en el debate, estamos en el debate. Le candado a la Corte Suprema de No, Justicia, pero es que aquí entonces. son conceptos generales. que Estamos, están- estamos Y debatiendo. nosotros O nuestro sea, proceso en Honduras no estructural. cualquiera puede demandar la inconstitucionalidad de una ley, solo quien demuestra afectación directa. Así es. Permítame. Pero la afectación directa la tenemos. Fuimos a Ok, votar. ok. Fuimos a votar. Muy bien, Nos no, deben de respetar ese derecho, esa voluntad. Muy bien. Nosotros tenemos esa afectación Si directa. nos buscan el padrón electoral, fuimos a votar casi Claro, todos, creo. claro. Lo que pasa Pero también, quieren que mi Renato, voto que Ok. tenga... este no, tipo de no, acción real. de inconstitucionalidad no solo se presenta de manera directa en la sala, yo la he presentado en juicios específicos. No es limitativa a este tipo de circunstancias. Cuando uno ejerce y hay un fundamento de derecho a una ley nueva que uno considera que es inconstitucional, a mí me ha tocado presentarlo en los juzgados de lo civil. O sea, no es limitativa a este tipo de acciones. Solo- Y eso hay que tenerlo bien claro. Vamos a ver, Una cosa, Este abogado no es un fallo político. No es un En- fallo político, pero la misma sala ha dejado dos figuras legitimadas, el CONADE y el Ministerio Público. Son cosas distintas a lo que No, si nosotros estuviéramos estamos en un hablando. país ideal, Sí. tenemos una fiscalía en defensa de la Constitución. Así es. ¿Y por qué Sí, no lo y una hicieron fiscalía entonces? en defensa de los derechos humanos Lilia, también. entonces hay una fiscalía de derechos humanos, hay una fiscalía de defensa para la Constitución. Así es. Y el Y no fiscal, funciona. y el fiscal de esa dicha fiscalía que se hizo, No se ¿por va a qué no disparar. ¿por qué no le dicen responsabilidad? No se ¿Por va a qué disparar. la sala de lo constitucional inclusive no actuó de oficio? Sí, porque ¿Podía actuar de oficio, compañeros? Ley de Justicia Sí Constitucional podía lo actuar de establece. oficio. Claro Lo que sí. pasa es que hay situaciones, Nilia, compañeros aquí en el Política. set, que se mueve un ajedrez político. Político. Y Pero eso es lo que independientemente, Nilia, amigos del set, todos los que nos miran a través de Frente a Frente, yo soy ciudadano, pago impuestos, ejercí mi sufragio. No me pueden coartar el derecho
a interponer un recurso de inconstitucionalidad porque siento que se violó el artículo 51, ¿verdad? Y que le están quitando competencia. Entonces, solo entonces sería el Consejo Nacional Electoral, el tribunal, quien sería facultado en Ahora, este caso de yo le interponer pido que los no recursos. den por verdad absoluta, Sí, solo pero- confíen en la información y ayuda. elementos que yo suministro, pero que no es absoluto. Renato, no pero es ayuda, absoluto. ayuda a hacer Están la estudiando, aclaración. están estudiando todos los escritos de Ayuda a ustedes. Pero aquí Si la estoy abogada- aprendiendo si de la mis abogada maestros Cortés también, no se hombre, sí. queja, no No la le notifican. Imagínese, Sí, imagínese. Mire, Renato, Y luego voy a la eso pausa. de la acción popular, como se denomina, mire, el caso nuestro, en este momento, no se parece a ningún otro, Es sui generis. a ningún otro recurso de amparo ni recurso de inconstitucionalidad. Es más, mire cómo son las cosas. Cuando los de la Sala Constitucional se reúnen para el asunto de la sede, Leonel y abogados, mire, hicieron toda una doctrina tan detallada de lo que significa el poder soberano del pueblo. Casi un libro. Y ahí, en esa misma sentencia, actuaron inclusive al resolver otras circunstancias de oficio. De oficio. ¿sí? Pero claro, Porque ahí sí. desinteresaba. Ahora, bajo esa doctrina sustentada en esa sentencia, deberían, sin excepción, admitir todos los recursos expuestos y legitimar a todos, sin excepción, tanto diputados como la ciudadanía, como titulares exclusivos y originales que ejercen el obligados voto a en defender. un momento dado. Y obligado a defender la vuelvo, democracia. y y la no es Constitución. popular, porque Así yo, es, no es yo popular. vengo de manera personalísima en el uso Así de mis derechos civiles y políticos. Y así lo Como tomé yo ciudadano. también, en Así uso es. de mis derechos, Como afectada ciudadano. como ciudadana que soy, Directamente. y que fui a ejercer el sufragio, y que Directamente. voté por alguien directo. o por alguienes. Entonces yo creo que venga la Sala Constitucional a decir... de No, que no, no, va a por favor, admitir- no, la sala no ha dicho eso. No, 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 no. Aclaro, No, es que aclaro, yo no quiero enredar el asunto, no. Yéndome a futuro, yéndome a futuro, lo aclaro. Renato que lo venga- dijo. Claro, No, yo que no he venga dicho la eso. Sala Constitucional a decir Pero que ha tocado admite un buen punto. Sí. Ha tocado un buen Claro. punto. un escrito de inconstitucionalidad porque uno no es afectado directo cuando Sí lo es. fui a ejercer el Directamente. sufragio directamente y directamente No me con están carta diciendo poder. tu No, voto eso no vale. no fui con carta Tu poder voto ni no con vale. poder general para pleito, fui yo como persona. Pero independientemente y es un cómo derecho falle, político pero que tu tengo. voto no Independientemente vale. cómo falle, compañeros panelistas, yo soy demócrata, soy patriota. Si a ti te toca, Jaime, o a usted, doctora, compañeros, Lionel, Que se resuelva. que se resuelva. Pero yo quiero que se detenga esta arma, estoy hablando en un sentido literal, esta arma llamado Decreto 58-2025, porque lacera y lastima lo que es el artículo 51, pretende, y ya mandaron las notas, Jaime. Ya Pero mandaron las- también es importante, abogado, que en estas estructuras jurídicas de acciones que hemos hecho, tiene que quedar plasmado de alguna manera que las personas que han actuado tienen responsabilidades. Totalmente. Totalmente, Y totalmente. estos argumentos que no se pueden extender ahorita por el tiempo, tienen suficiente sustento legal para que una vez que la Corte Suprema de Justicia resuelva, pueda tomar decisiones, tanto el Congreso Nacional ya instalado, como el Fiscal General de la República. Es más, Ahí es otro tema. deducir responsabilidades también a los magistrados que de alguna manera pudieran haber estado involucrados en obstaculizar, por ejemplo, el Tribunal de Justicia Electoral. Pero ahí he tocado un tema muy importante, abogada, porque ya en la materia penal sí es No, es otro que no tema, estoy porque ahí sí hablando- todos están habilitados no estoy para hablando de proceder en contra de las personas que abusivamente Sí, han pero intentado no estoy sabotear hablando el del proceso. origen inmediato, Pero estoy en esta hablando materia del sustento constitucional, legal. aquí ya es muy diferente. En materia penal, ahí todos estamos No, habilitados. ahí para estamos denunciar. claros, estamos Pero claros. ahí estoy completamente de acuerdo. Deben de sentarse precedentes para que nunca más se vuelvan a dar escenarios como estos de pretender sabotear un proceso electoral que tuvo deficiencias en cuanto al tiempo, pero no puede hablarse de que hubo fraude. Eso debe de alejarse de lo que es los comentarios, básicamente en los medios,
Hubo lentitud, eso sí es más que evidente. A estas alturas no debería de estarse hablando de un tema eminentemente electoral, pero lastimosamente las circunstancias lo han permitido. Pero en materia penal, que debe de haber personas que paguen, debe de haberlo, porque el daño a la economía, óigame, la Navidad para el sector de la economía fue catastrófico, entre otros aspectos. Otro punto importante, Renato, mire, y luego vamos a la pausa. La institución de las Fuerzas Armadas en este momento entiendo que ha tomado una posición bastante clara y nos sentimos bastante relajados. Sin embargo, yo entiendo, y es una hipótesis muy particular, de que ellos están tomando consideraciones muy conservativas en el sentido de no poder caer en lo que cayó el general Romeo Vázquez Velázquez. En el 2009, dice. En 2009. Por lo siguiente, mire, cuando una orden del Poder Judicial se emite, no hay autoridad alguna que pueda decir no la ejecuto. Entonces, me imagino que sí, porque esto es muy evidente, en los recursos, tanto de inconstitucionalidad como un recurso de amparo, se plasma y se pide que cualquier institución, Fuerzas Armadas, Ministerio Público, Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral, no debe obediencia a ninguna orden ilegal. Y eso va a ser una de las principales declaraciones que en un momento dado, al resolver los recursos, tendrá que señalar la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque eso le va a dar un respaldo a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, que cuando una orden venga de la Corte Suprema de Justicia, tengan suficiente respaldo para desobedecer una orden ilegal emitida por cualquier poder del Estado, por cualquier institución del Estado, y que no tienen responsabilidad futura de ningún tipo. Miren, más adelante se van a conocer muchas interioridades de lo que ha pasado. ¿Recuerdan ustedes aquella noche del relajo que se armó en el Infop, cuando Sí. estaba el alcalde Aldana ahí en aquella carpa? Sí. Miren, mis fuentes me dicen que la idea, que la estrategia política, planificada en algunas cúpulas, era que entrara Aldana y luego las turbas para quemar todo el material electoral. Pero fíjense bien, fíjense bien. Así fue, lo sabíamos. Y ahí trataron de convencer al coronel que envió Roosevelt Hernández. Lo trataron de convencer para que permitiera el ingreso de Aldana, con la estrategia que ya les dije. Y esto más, yo hice varias consultas. Yo salvo de responsabilidad al alcalde Aldana, porque la estrategia venía de otro lado. Cuando el coronel se negó y dijo, tengo el mandato de las Fuerzas Armadas, que aquí no entra nadie. Qué bueno. Dos poderosos políticos del país se intercambiaron opiniones. Le dijo el varón a la mujer, ya perdimos a las Fuerzas Armadas. Historia política por contarse. Vamos a la pausa y volvemos. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Tunota.com destaca lo siguiente: San Pedro Sula, 746 denuncias retratan la violencia contra la mujer. ¿Cómo se hace la instalación del Congreso Nacional? Aquí el paso a paso en Tunota.com. COE pide a Conatel frenar uso reiterado de cadenas nacionales de Luis Redondo. Joel Zelaya asegura que no le preocupa un juicio político. Estas y más noticias en Tunota.com.
Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Redes Sociales es presentada por La Curazao. Regresan las clases y las ofertas. Llévate lo mejor en tecnología para iniciar el año. Tu mejor compra comienza con una Credioportunidad. A través de X, Rodrigo escribe: el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez, mexicano. La violación de los derechos constitucionales es delito, la obstrucción para ejercer ese derecho es delito. Quien viola y sabotea la ley tiene que ser juzgado. Honduras necesita seguridad jurídica. Dania Navas escribe: las actuaciones y conductas de los funcionarios públicos deben ser guiadas por las normas y procedimientos que exige la carrera de la administración pública con las mejores prácticas. El Poder Judicial debe ser independiente de los colores políticos, buscar a los mejores por el país. Las consejeras robaron el derecho del votante de no contar los votos y todos los pilotos que va en no contar los votos no son aptos para sus puestos, sea quien sea de cualquier partido, aspirante, alcalde, diputado, presidente. Todos los días sale una nueva admisión de escritos recursos, amparos de inconstitucionalidad y más fallos y cuándo habrá resolución final y nos dan paz y tranquilidad, escriben los televidentes. Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Regresan las clases y las ofertas. Llévate lo mejor en tecnología para iniciar el año. Tu mejor compra comienza con una Credioportunidad. Lo leyeron, ¿verdad? Totalmente, sí. Sí. No quite el renglón de ahí. No, quite no, el no, dedo. no. Está bien, Renato. Bueno, Tiene que escribir ese libro, licenciado. sí, los periodistas, yo siempre he dicho, los periodistas que no cultivan fuentes, no tienen muchos elementos al final para preguntar en momentos históricos, en cualquier momento, pero sobre todo en momentos históricos como los que hemos vivido. Y la confianza de la Sí, credibilidad también claro. de la noticia. Y yo todas las madrugadas me nutro de todos los editoriales. Quiero ver cómo piensa este editorialista. Quiero ver cómo piensa otro editorialista. Locales y extranjeros. No, correcto. La información. Correcto. Y por la coyuntura del país, claro que primo el criterio de todos los editorialistas, de los articulistas, de Tu Nota, de Proceso, de los editoriales de la prensa, del Heraldo, de la Tribuna. Y anteayer, Encontró un editorial bueno. no, sí, me he encontrado editoriales muy buenos del Heraldo y la prensa. Hubo uno del doctor Denis Castro que hablaba de psicología. Hace poco, muy bueno. Pero me Estuvo encontré bueno. del ingeniero Carlos Flores. Flores todas las madrugadas le está enviando a uno sus editoriales. Y me parece bien y le agradezco. Leo el de él, leo el de los otros medios, nuestros artículos aquí en Tu Nota, en Proceso y todos. Buscar el balance. Entonces, él cree que con esa decisión de Redondo, que la considera nula de toda nulidad, ese hombre hizo hasta reformas ahí. Sí. Hizo hasta reformas. Porque arguyeron que con esa declaratoria del Consejo Electoral se suplantó la soberanía popular. Así Ese es el argumento de Redondo y de Barrios. Y mire lo que dice el artículo 51, que es con las 2/3 partes de los parlamentarios que se debe tocar los temas Para electorales. comenzar, mire Para usted comenzar. cuántas incoherencias, ilegalidades Así es. se cometieron. Todas. No, Sin Lavado excepción. Barrios por eso perdió la diputación.
Cada vez que venía a un medio de comunicación perdía votos. Pero lo más increíble Yo hasta lo seguí en que YouTube, un pues, señor que después lo perdió dejé de seguir. su propia diputación, ahora quiere que respetemos su autoridad ilegal. Y hombre, ni salió de Increíble. diputado. Y creo que era el número 1 en Cortés. Ninguno de los dos, ni Son Redondo, pensamientos ni bizarros, Barrios. creo, son pensamientos que están alejados de la realidad. Por Perdieron eso el la pulso. oposición no tiene que dar espacios. No comparto a veces lo que dice Leonel, el compañero Leonel Núñez. No, si solo faltan ya 14, 12 días. En 14, 12 días, No, Leonel 6 Núñez, días, 5 cualquier cosa puede suceder. ¿Por qué? Porque tienen el poder, vale más, como dice Jaime y como decimos todos, hay sheriff en el comando, en el Estado. Yo no digo soltar. Yo creo que la cara que tiene ahora las Fuerzas Armadas de Honduras, con esa nueva Junta de Comandantes, nada que ver con la Junta de Comandantes saliente, le da esa legitimidad, esa potestad, ese poder buen dormir al pueblo hondureño, porque habemos Fuerzas Armadas, tenemos Fuerzas Armadas que nacen del pueblo, nacen del terruño, de tierra adentro. La mayoría de soldados que están dentro de esas Fuerzas Armadas no son apellidos rimbombantes, Martínez, Álvarez, González, etcétera, etcétera. Son personas que nacen allá en tierra adentro y que sienten el clamor, la carrera de la vida. El jefe del Estado Mayor que tenemos en este momento viene de un humilde pueblo, creo que San Matías, San Matías el Paraíso. Del Paraíso, correcto. Casi de correcto. exacto usted. No, es que es oriundo de allá, es paisano. Sí. Entonces les decía, ¿verdad? Dice Carlos Flores, con cupo lleno del colectivo y matrícula agotada, a los seminarios de exégesis jurídica y derecho constitucional, que dicho sea de paso debiese ser lectura obligatoria para todos los diputados, a modo que no metan las de caminar, por no decir las patricias, o sea, las patas, en asuntos delicados que requieren de mediano entendimiento. La declaratoria de elecciones dada por el CNE requiere para ser válida que el saboteador de la ENAG, la imprenta del gobierno, se le antoje publicarla o no en la Gaceta. Se pregunta. Y responde. La declaratoria oficial de elecciones del CNE no depende de su publicación en... vamos a ver. La declaratoria oficial de elecciones del CNE no depende de su publicación en la Gaceta para ser válida. Así es. La publicación no es un requisito constitutivo, sino instrumental de publicidad. Totalmente. En otras palabras, la declaratoria es un acto administrativo electoral emitido por un órgano constitucional autónomo, dictado en ejercicio de una competencia exclusiva y constitucional. El acto nace válido desde que el CNE lo adopta conforme a la ley, no desde que se publica. Así es. Comparto. ¿Comparten esto? Por eso cometió delito del ENAC. En derecho administrativo rige el principio. El acto administrativo es válido desde su emisión. La publicación solo lo hace oponible. El artículo 284 de la ley electoral únicamente manda hacer la declaratoria de elecciones a más tardar 30 días calendarios después de efectuadas las elecciones y ordenar al día siguiente su publicación en Diario Oficial de la Gaceta. La misma ley expresa claramente que es una comunicación que debe hacerse mediante certificación íntegra del escrutinio electoral. Directo al ENAC. No necesita por visto bueno. Y se pregunta, ¿de dónde sacan esa torcida noción que la validez depende de su publicación en la Gaceta? Trasnochados. Trasnochados. De hecho, fue una cadena nacional y no dirigida desde el gobierno la que hubo el día 24 y el día 30. No hubo un medio de comunicación que no estuviese al pendiente. O sea, que la finalidad de volverla pública es más que evidente. Obviamente había una intención malintencionada de que las autoridades del ENAC no la publicasen, pero la finalidad sí se cumplió. Es más, inclusive, hasta en la tabla de avisos del Consejo Nacional Electoral ahí estaba. Vaya, leanla. Las personas interesadas, vayan a la tabla de avisos. Y falló Conatel, a no hacer la cadena para el CNE. Es otro delito también. Otro delito. Sí. Es lo que yo digo de la desobediencia. Pero miren, no hubo necesidad de que Conatel obligara a los medios de comunicación que transmitieran, pues fue una cadena nacional, prácticamente. Sí, todos estamos pendientes. Y miren, ayer estaba leyendo el reglamento de la ley, de Conatel sobre las cadenas. El tiempo.
dice que estas deben durar solo 7 minutos y que los medios podemos interrumpirla después de que pasen los 7 minutos. Desobediencia debida, es lo que estamos hablando. Renato, pero está bien que lo hagan una ocasión, pero ¿cuántas veces han estado retransmitiendo ese tema de la cadena? Tiene reglas. No menos de 7 veces. Tiene reglas. No, Renato, no lo quiero poner a leer, pero un decreto, léase el número 7, por favor, para que un decreto legislativo condene. En 2 artículos se condena, en este caso, a Donald Trump. Sí. ¡Caramba! Sí. O sea, no, hombre. Sí. No, Renato, eso no es así. ¿Será que le piensa eso quitar sí la es visa? leguleyada. Dice, condenamos en 2 artículos, en el 6 y en el 7, de ese mismo decreto, 58-2025, se condena. Esa es venganza por haberle quitado la visa, me imagino que es la única forma que encontró de desquitarse. Y 58 borregos dicen que sí, que condenan también. A ver si esos 58 borregos, muchos de ellos no van a tener visa. Y quitarle la visa a un político como dejarlo preso en su propio país. Es un estatus. Parece mentira, pero no tener visa a un político es un estatus negativo. Bueno, miren, ¿le guste o no le guste? A mí me llegan mensajes personales. Pero no nos insultan ahora. Sí. De veras. Pucha, ¿qué culpa tiene mi mamá? Aquí me dice una persona, buen día, me dice. Solo a profraudes tiene ahí, cachurecos que defienden a corruptos aspirantes. Miren, aquí hay de todos los partidos. Aquí hay de todos los partidos. Si Fernando no anduvo con Romeo Vázquez Velázquez. Yo también. También romeísta. Yo soy romeísta, saludos a él. Pero volverá. Usted incursionó en lo que no quieren dar en qué montañas que está. Usted incursionó en política, ¿no? Sí, fui aspirante a candidato a alcalde por Libertad de Jupa. Por Alianza Patriótica en el 21. Ajá. Yo era el número 13, el último de la... ¿Con Narrala no se metió o sí aspiró en algún momento de Narrala? Yo solo fui asesor legal de Marlene Alvarenga. Ajá. Para esa gesta histórica donde se pasó el partido a Marlene Alvarenga en aquel momento. Miren, pero es que ahí hay un artículo donde no necesitamos ir a la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales de la Autónoma ni de ninguna universidad privada para entender que cuando se produce la declaratoria, la única modificación si se impugna, la puede hacer el Tribunal de Justicia Electoral y si no ir en amparo electoral después la Corte Suprema de Justicia. Pero eso es tan elemental que lo entendemos todos. Pero no sé por ¿Cómo me puedo volver yo un cobarde, un traidor, un defensor, dicen, de los círculos de poder, si es tan clara la Constitución de la República? Sí. Entonces los argumentos utilizados en ese decreto 58-2025 que se produjo en la reunión del Congreso, para ustedes no es válido ninguno. Viscerales. No. Viscerales. Es que desde el origen. Desde el origen porque violenta el 51 y la Constitución. Es que no hay manera de descripción jurídica o de sentido común lo que hizo este señor. Pero vayámonos a lo práctico, Renato. Mire, ellos discuten de que no se contaron los votos. Correcto. Y que ellos quieren voto por voto. Fíjese bien cómo entra esta discusión y esta estrategia malévola política. De acuerdo a la ley electoral, hay una junta receptora de votos. Dentro de esa junta receptora de votos hay uno que es escrutador. ¿Quiénes están en la junta receptora de votos? Libre, nacional, liberal. En el momento en que se abre el conteo de votos, todos lo cuentan y empieza el escrutador uno a uno contando voto por voto, visto por observadores nacionales, por internacionales y por nosotros mismos y acreditado por los mismos partidos que forman parte de la Junta Receptora de Votos. Es el único momento en que pueden decir: aquí hay una inconsistencia, aquí pasó tal cosa, pero si no hay ninguna, Pedro tiene 50 votos y contados uno a uno, voto por voto. Bajo ese hecho creíble y certificado en esa acta, viene el Consejo Nacional Electoral y bajo esa realidad, no es que ella lo contó, sino que solo certifica la realidad de una prueba contada por la Junta Receptora de Votos, no hecha por ella, y declara: esto es lo que pasó
en la Junta Receptora de Votos, y esto es lo que pasó cuando se verificó las inconsistencias. Entonces, solo en ese momento de las inconsistencias es que puede haber un reconteo. Totalmente. No hay otro espacio que no sea. Pero ¿por qué el esquema normativo está así? Porque, obvio, si usted le abre la puerta a que en esas etapas, y aún incluyendo la declaratoria, empiecen las acciones jurisdiccionales, jamás terminaríamos entonces con un ganador o con un presidente. Entonces va cerrando la puerta, y debido a ello es que existe el Tribunal de Justicia Electoral. Y mire qué importante es esto, Renato. El Tribunal de Justicia Electoral no forma parte de la Corte Suprema de Justicia. No es un magistrado dentro de la Corte Suprema de Justicia. Y es el único, de manera exclusiva, previendo estas complicaciones de la ley, el único facultado del reconteo de un acta, frente a un reclamo que pudiera tener una persona que participó en el proceso electoral. Y por eso cuando el Tribunal de Justicia Electoral emite una sentencia, le dice, aquí acabó todo, y la única opción que tú tienes es irte en amparo, que no es un recurso, y es la Sala de lo Constitucional, fíjese bien cómo encierra el concepto, no la Corte Suprema de Justicia, donde le dice, oh, es cierto, te violaron tus derechos políticos, contaron, en vez de ponerte 50, te quitaron 2 o te sumaron 4. Cierra el esquema de manera de prevenir que una persona o una institución del Estado pudiera atacar la declaratoria. Pero como a ellos no les importa el esquema jurídico tan claro como está y tan evidente que el voto dijo quién es el nuevo presidente, el voto dijo quién es el nuevo diputado, y frente a esa realidad no aceptan. No aceptan su derrota. Me escribe el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Marco Tulio Barahona, lo recuerdan, ¿verdad? Sí, claro, claro. Fue interesante ese debate sobre la... legitimidad. No, el otro, sobre... ¿Cuál? ¿Qué se admite, qué no se admite? Pues sí, Que la se admite, legitimidad. no se ¿Y por admite. qué? ¿Y por qué? La legitimidad, sí. La legitimidad activa. Colectiva. ¿Qué dice mi maestro? Correcto. Barahona. Un derecho universal como el voto pertenece a todos, por el simple hecho de existir el ciudadano Claro, interesado. así es. El que sabe, Claro, sabe. lo que le dije. El Sí. que sabe, sabe. Saludos, maestro. Orgulloso Saludos. de usted. Un derecho universal como el voto pertenece a todos, por el simple hecho de De ser existir ciudadano. el ciudadano interesado. Y legitimado. Bueno, vamos a ver el desenlace de todo que esto. la Corte... No, con Mire, este programa de hoy nos van a admitir a todos. Yo con ese este programa blindaje a todos nos que van la a Sala admitir. Constitucional no hubo necesidad de ir al Pleno. Ahora, lo que a mí me pareció sorprendente es que no haya estado Sonia Merlina. Y ese vacío se llenó con el magistrado Milton Jiménez. Si es que Milton Jiménez, desafortunadamente así es el país, si fue electo magistrado con el aval del Partido Liberal. Aparte de ello, el abogado Milton Pero Jiménez, a quien libre. conozco hace más de Pero libre. cerca de unas 3 décadas. Pero imagínate la contradicción, Sí, bueno. que los liberales lo tomaron Pero- como un magistrado pero- que ellos... Lo que pasa es que el lo abogado Milton propusieron. es un hombre con mucho ejercicio, yo creo Sí. que de los que tiene más experiencia en esta corte, y es una persona muy objetiva, muy estudiosa, que ha ejercido en todas las áreas, así que creo que en ese sentido, pues, mejor escogencia para que ocupase ese espacio no pudo haber sido. Y lo importante y lo medular aquí, Renato, y creo que es lo que nos interesa a todos, es que ese fallo sea lo más pronto posible, que es algo urgente para que ya la calma retorne a la población Miren, hondureña. Debe ser lo más urgente, es un ese caso fallo ya viene. mediático, aparte de que es un caso de interés nacional. Ese fallo ya viene. Bueno, si ya tenemos ahí los fallos de la sala en relación a Cosette López y Ana Paola Hall. Sí. Bueno, ya hace Esas falta. mujeres pretendían aprenderlas en Así flagrancia, es, flagrancia así antes de las elecciones. Así es. Yo por primera vez se fueron a refugiar a unas embajadas. Sí, sí. ¿Por culpa de quién? Imagínese el grado de crisis. El fiscal de siempre, el fiscal que siempre ha estado a las órdenes de lo que es el gobierno No, y actual. lo que le ha pasado también a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, que en pleno ejercicio Ejercicio, sí. electoral. Dejemos el presupuesto al lado, que no le dieron presupuesto ni a ellos ni a la No. unidad de política limpia. Están pero- trabajando con las uñas ahí. Están trabajando con las uñas, pero también estuvieron a punto de que Ser quebradas.
libraran una orden de Y captura. la magistrada, en estando contra. muy mal de salud, porque estaba muy mal de salud, Sí. y poco les importó No, la persona respetaron, humana. no le respetaron su vida, porque ella enferma como estaba, trabajando. andar con ese estrés de... Mira, pero ahorita la Corte Suprema tiene... Yo he visto va ahí... a ser histórico lo que ella va a declarar, porque hay suficientes argumentos, Renato, que va más allá de las acciones tradicionales que se han interpuesto. Tienen suficientes argumentos jurídicos como para unir todas estas ideas que hemos expuesto de manera de poder lograr un fallo ejemplar. Sí. Un fallo ejemplar Y eso es lo que que esperamos. espera la ciudadanía. Mire, esto no se puede volver a repetir, no puede volverse a repetir. Y es obligación de la Corte como controlador, como guardián de los derechos fundamentales, como guardián de la Constitución de la República, defender la esencia constitucional, defender el sistema y el sistema republicano estructurado en nuestra Constitución. Miren que desde que yo dije que posiblemente el escrito del abogado Rodríguez, del abogado Jaime Rodríguez, es el que iba a resolver este asunto del 58-2025, casi no ha hablado Leonel. No, sí he hablado. Es una broma, Leonel. Bueno, aquí podemos estar todo el Aquí día. hay aquí tanta capacidad para hablar. que yo de vez en cuando trato de distender a los panelistas y distenderme yo Mire, mismo. y esta silla es mía, porque siempre me tira a la extrema derecha. Ya me ha tocado a mí también. Sí, sí. Y a mí también. Bueno, pero coincide con su pensamiento. Sí. Su pensamiento Sí. es de derecha, ¿no? Sí, Sí. claro. Y el Soy suyo. conservador. También. Nosotros somos zurdos entonces. Y el suyo. Mire, Yo creo que el comentario lastimoso sí, de yo de somos zurdos, izquierda hombre. nosotros. Renato, yo siempre he discrepado en que la democracia se diga, esta democracia es más de izquierda o la de derecha. Cuando es demócrata, usted tiene que guardar el equilibrio. Y esto más. Claro. Están aquí, a excepción de Hermes, porque son los únicos que presentaron ante esta situación del Congreso Nacional recursos de amparo e inconstitucionales. Yo, ¿qué iba a andar pensando yo si Fernando es nacionalista, si es liberal, si es libre? O lo mismo Jaime Rodríguez, o Ruth Lafose, o Nilia Ramos, o Leonel Núñez. Solo sé que los invitamos porque fueron los únicos que presentaron esos recursos. Claro. Entonces me pareció interesante yo periodísticamente tenerlos. hoy presento otro. Yo también. Otros. Sí, No, claro. Vamos a ver si tienen tiempo para que me lo digan después de la última pausa comercial. es para ayudar a...